Que la paz de Dios esté en nuestros corazones. Seamos todos bienvenidos a un estudio más de esta plataforma. Gracias a Dios porque nos permite la vida de, eh, de poder pues estudiar, seguir estudiando su palabra. Gracias a todos los hermanos que pues hacen el tiempo para poder estar en esta plataforma y así pues seguir con el libro de Marcos, el capítulo 2. Hemos estado estudiando Marcos capítulo 12, donde pues los fariseos y saduceos han hecho un complot para poder atrapar a Jesús. Hay muchas preguntas que le hacen, Jesús responde y ahora vamos a otra de las preguntas que le hacen. El gran mandamiento. Marcos capítulo 12, versículo 28 al 34. Vamos a estar viendo esta lección en esta noche que nos permite Dios. En Marcos capítulo 12, versículo 28, Jesús acaba de responder a la pregunta de la resurrección de los muertos. Acaba de aclarar el error que cometían los saduceos de que no había resurrección de los muertos. Ahora se encuentra con otra pregunta, ¿verdad? Con otra que le van a preguntar sobre otro tema, sobre cuál es el más grande mandamiento. En Marcos 12, 28 dice, cuando uno de los escribas se acercó, los oyó discutir y reconociendo que Jesús le había contestado bien, le preguntó, ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? Aquí está un escriba bastante sincero, bastante honesto, y este escriba pues había estado en las conversaciones que se habían dado. Y él realmente pues oyó la discusión y había quedado bastante sorprendido de lo que Jesús había, cómo Jesús había respondido. Ahora él viene y le hace una pregunta a él. Este escriba que se acerca a Jesús había estado poniendo atención a lo que estaba sucediendo en los versículos y las preguntas que se le habían hecho a Jesús, que Jesús había contestado. Y a la vez se dio cuenta que había respondido bien al argumento que se le presentó a Jesús en cuanto a la resurrección de los muertos. Los escribas eran expertos en la ley de Moisés, y la conocían muy bien, ya que la escribían muy seguido. Por esta razón se dio cuenta que Jesús había respondido correctamente, ya que la escritura enseña esto que Jesús había respondido. Los fariseos y los saduceos pues tenían diferencia en cuanto a doctrina. Y ahora este escriba pues reconoce y entiende que Jesús ha respondido bien. Mateo nos da más detalle. Este escriba no actuaba unilateralmente. Dice Mateo el capítulo paralelo, Mateo 22, versículo 34-35, dice, los fariseos se agruparon al oír que Jesús había dejado callado a los saduceos. Fíjense cómo es la hipocresía, hermanos. Los fariseos y saduceos se habían puesto de acuerdo, aunque tenían diferentes doctrinas. Pero la respuesta de Jesús al dejar callado a los saduceos era una victoria para los fariseos, que ahora ellos podían defender su punto ante los saduceos que no creían en la resurrección. Los fariseos sí creían en la resurrección. Ahora, como Jesús los deja callados, entonces ellos ahora van y se agrupan donde Jesús. Versículo 35 dice, uno de ellos, intérprete de la ley, para poner a prueba a Jesús, le pregunta. Bueno, este hombre se acerca a Jesús y para ponerle a prueba, le pregunto. Mateo nos dice que fue un intérprete de la ley el que se le acercó a Jesús.
Ambos escritores están en lo cierto, ya que un escriba y un intérprete de la ley son lo mismo, porque siempre los que quieren poner a la Biblia en contradicción, como Marcos dice un escriba y Mateo dice un intérprete de la ley. Entonces, siempre están buscando un punto que ellos piensan que hay contradicción. Dice, bueno, ¿cómo Marcos está diciendo que es un escriba y cómo Mateo está diciendo de la misma historia que es un intérprete de la ley? Pues es lo mismo. Decir escriba o intérprete de la ley es lo mismo. Ellos lo entendían así. No había diferencia, no había ningún problema en eso. Solo los que no quieren reconocer que la Biblia es inspirada de Dios y que no tiene contradicción, buscan cualquier punto para querer hacer ver que la Biblia, pues, es de hombre porque se contradice. Mateo nos dice que este intérprete de la ley vino a Jesús para tentarle, probablemente para ver cuánto conocimiento tenía acerca de la ley y del primer mandamiento. Este escriba se acerca y le hace la pregunta a Jesús. Basado en la narrativa de Marcos, nos damos cuenta que este escriba no era tan malo. No era alguien que venía con una mala intención como lo habían hecho los demás. Ya que Jesús vio cómo había respondido sabiamente y le dijo que no estaba tan lejos del reino de Dios. Jesús va a responder a esta pregunta que este escriba le hace. Volvamos a Marcos 12, 29 y 30. Jesús respondió, el más importante es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Recuerde la pregunta que está haciendo el escriba. ¿Cuál es? Bueno, algunas traducciones dicen el gran mandamiento. Bueno, la Biblia de las Américas dice el más importante. Ahora Jesús le responde, bueno, el más importante. Tú me estás preguntando por el más grande o el más importante. Bueno, el que Dios le dio, escucha a Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Jesús aquí procede a citar pasajes del Antiguo Testamento para mostrarle a este escriba cuál es el primer mandamiento. Recordemos que Jesús siempre, hermano, apeló a las Escrituras. Jesús siempre, cada respuesta estaba citando Escrituras. Jesús está citando Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Cuando Jesús le dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, él está citando el Antiguo Testamento y está citando Deuteronomio 6:4, donde Deuteronomio 6:4 el Señor le dice al pueblo de Israel, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Y Jesús le estaba declarando al pueblo de Israel que el Señor uno es. Se cuenta que estas palabras eran pronunciadas por los israelitas cada mañana para confesar su fe en Jehová. Según historiadores decían que los israelitas cuando se levantaban pronunciaban estas palabras. El Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Como un método que ellos usaban para confesar su fe, su creencia en Dios. Cada que ellos se levantaban, ellos decían, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Cada mañana ellos siempre la pronunciaban. Estaba en su mente y su corazón. Volvamos a Marcos 12, versículo 30, dice, y amarás al Señor tu Dios, todo tu corazón, toda tu alma y con toda fuerza. Aquí Jesús está respondiendo a este. El Señor uno es. Y el Señor, como es uno, ha mandado que debes amar. Debes amar a tu Señor con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo su ser. Aquí le está diciendo Jesús respondiendo que él debe de amar al Señor, debe amar a su Dios con todo su ser, con su mente, con su fuerza, con su corazón. Debemos amar a Dios con todo nuestro ser.
Jesús aquí sigue citando Deuteronomio, porque Jesús ahora cita Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, donde Dios le dijo al pueblo de Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y con toda tu fuerza. Ese es el texto y esa es la cita que Jesús está respondiendo. Jesús no le está respondiendo a este escriba por sus pensamientos. Los escribas conocían la ley, sabían la ley. Por eso Jesús está citando la ley a este escriba para responderle sobre la pregunta que él ha hecho. Jesús lo cita palabra por palabra para mostrarle que el amor a Dios es un mandamiento muy esencial para todos, hermanos. El amor que debemos tener a Dios es muy esencial para poder obtener la salvación. Note lo que Jesús dice en cuanto a amar a nuestro Dios. Todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza. Todo nuestro ser. Todo nuestro ser debe estar encaminado a amar a Dios. A Dios se le ama con todo y con nada. Bueno, ¿qué queremos decir con esto? Bueno, o amamos a Dios con todo o no le amamos. Pero no hay términos medios. Dios no acepta amor a medias o en parte. No podemos amar a Dios y amar. O lo amamos con todo o no lo amamos. Pero no podemos nosotros decir, bueno, yo amo a Dios a media. Yo lo amo con una parte de mi corazón. No, Dios no quiere una parte de su corazón. Dios no quiere una parte de su alma. Dios no quiere una parte de su mente, de su fuerza. No, Dios quiere todo de usted. Dios quiere todo de mí. O le doy todo a Dios o no le puedo amar. No le puedo servir. No le puedo agradar. Porque a medias Dios no lo va a aceptar. En Mateo capítulo 6, versículo 24 dice Jesús, nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá uno y amará al otro, o apreciará uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas, le dijo. No podemos tener dos señores, porque no podemos dividir nuestra vida entre Dios y las riquezas, o entre Dios y Satanás. No podemos dividir nuestra vida. O le damos todo a Dios, o realmente Él no lo va a recibir si solo le damos medias de amor. En Santiago capítulo 4, versículo 4, dices, Santiago, el hermano del Señor, oh almas adúlteras, ¿saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo. Bueno, si queremos ser amigos de Dios, si queremos tener una relación íntima con Dios, tenemos que dejar el mundo. No podemos tener una relación íntima con Dios. Podemos tener una relación con Dios si no dejamos el mundo. Si amamos al mundo, pues no podemos amar a Dios. Si amamos a Dios, instantáneamente nos convertimos en enemigos del mundo. Y si amamos el mundo, instantáneamente nos convertimos en enemigos. No hay amor a media. Para Dios, posiblemente para las personas hoy que estamos en un mundo corrompido, las personas puedan tomar amor a media. Es lamentable, pero muchas veces se da. Por ejemplo, el hombre está casado con su esposa y vive con otra mujer. Y la esposa lo sabe y lo permite. Y dice, bueno, aunque no importa que esté con la otra, me ama a mí. ¿Cómo la puede amar? ¿Cómo la puede amar? Eso no es amor. El ser humano lo puede hacer, lo puede permitir, pero Dios jamás lo va a permitir. O le amamos con todo o no le amamos. No hay término medio en el servicio a Dios. Jesús dice que este es el principal mandamiento.
Y esto es algo que todos nosotros debemos de entender. Tenemos que entender y comprender en qué sentido es el primer mandamiento o el más esencial, que de él se desprenden todos. El entenderlo perfectamente nos ayudará a poder servir a nuestro Dios como debe de ser, como es realmente lo demás. Este es el principal mandamiento. Aunque esta frase no aparece en muchos manuscritos, por eso muchas versiones lo omiten, pero sí aparece en Mateo 22:38. Ahí se aparece. Este es el grande y primer mandamiento. Aquí en Marcos, pues hay varios manuscritos que no aparecen, por eso muchas versiones que tenemos no lo ponen. Pero en Mateo sí, ahí sí aparece, en la mayoría de manuscritos. Tal vez por eso algunos copistas, ¿verdad? Algunos que traducen, lo insertaron aquí. Posiblemente por eso lo hicieron. Después de haber enfatizado el primer mandamiento, ahora Jesús procede a enfatizar el segundo mandamiento, que es esencial al primero. Va tomado de la mano. No lo podemos separar. Ahora vamos a Marcos 12, versículo 31. Marcos 12:31 dice Jesús, el segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Ahora Jesús, hermanos, le dice del segundo mandamiento. El segundo mandamiento le dice, amarás a tu prójimo. Y no hay otro mandamiento mayor que este. ¿Cuál? El amar a Dios y el amar al prójimo. Porque de ahí, hermanos, depende todo el servicio a Dios. De ahí depende todo, hermanos, nuestro servicio para Dios. Segundo mandamiento consiste en amar al prójimo como a nosotros. Lamentablemente, muchas veces no le ponemos tanta importancia a este mundo. Ponemos importancia al primero. Yo amo a Dios con toda mi mente, con todo mi corazón, pero al prójimo, ¿realmente lo amamos? Jesús dice que no hay otro mandamiento mayor que estos dos que ha mencionado, ya que de estos dos mandamientos dependen la ley y los profetas. Y eso es lo importante. Y allí depende, hermanos, toda la ley. Y amar a Dios y amar a nuestro. Si no amamos a Dios, no vamos a amar al prójimo. Si no amamos al prójimo, no amamos a Dios. No los podemos separar. No los podemos hacer a un lado. Estos dos mandamientos resumen la ley completa de Dios. Lo que resumen todos los mandamientos de Dios. Jesús cita, hermanos, Levítico 19. Vuelve a citar el Antiguo Testamento. Y cita Levítico 19:18, donde dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Estaba permitida la venganza. Estaba permitido que ellos se vengaran con sus propias manos. Pero recordemos que ellos malinterpretaron el ojo por ojo y diente por diente. Y tomaban venganza. Y decían servir a Dios. Y decían amar a Dios. Pero no amaban a su prójimo. No amaban a su prójimo. Y por ende, al no amar a su prójimo, no amaban a Dios. No estaban cumpliendo el mandamiento que Dios le había dado. Hemos de amar al único Dios y a los hombres hechos a su imagen. Que todo hombre es hecho a imagen de Dios. A semejanza de Dios. Usted es hecho a imagen y semejanza de Dios. Yo soy hecho a imagen y semejanza de Dios. Y cada ser humano es hecho a imagen y semejanza de Dios. En Génesis capítulo 1, versículo 26.
Génesis 1:26 en la creación. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra semejanza. Dios estaba creando al hombre, pero es el hombre el único ser creado que es hecho a imagen y semejanza. Los animales no son hechos a imagen y semejanza. Nosotros sí. Tenemos un alma. El animal no la tiene. La semejanza no es que en lo físico, porque recordemos que Dios no tiene cuerpo físico, Dios es espíritu. Nosotros tenemos un cuerpo físico, pero también tenemos un espíritu. Por eso somos hechos a imagen y semejanza de Dios. En Santiago capítulo 3, versículo 9, Santiago corrigiendo el error de muchos hermanos. Dice Santiago 3:9. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que han sido hechos a la imagen de Dios. Santiago hablando sobre la lengua. Esa, hablando de la lengua, ¿verdad? Ese miembro tan pequeño, dice Santiago, que puede encender un bosque y que glorifica a Dios y que alaba a Dios y que bendice a Dios, pero también esa lengua que bendice a Dios maldice a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. Eso no puede ser, dice Santiago. Pone ejemplos, Santiago. Cuando sale, dice Santiago, no puede salir de agua dulce y agua salada. O da agua dulce o da agua salada, pero no salen de esa de esa llave, no puede salir dos cosas. O sale agua dulce, pero no puede salir dulce, amarga, salada. Si bendecimos a Dios, hermanos, si amamos a Dios, vamos a amar al hombre que ha sido hecho a la imagen y semejanza. Por eso es lo importante de estos mandamientos que Jesús está aclarando aquí y que los conocían. Los escribas, los fariseos, los saduceos, los conocían perfectamente. Pero la aplicación, hermanos, ahí estaba el problema. Y lamentablemente hoy es igual. Lo conocemos, sí, pero la aplicación es ahí lo difícil. Es ahí donde no queremos nosotros hacerlo. 3 veces este mandamiento aparece en el Nuevo Testamento. Jesús citó el Antiguo Testamento. Pero ya, hermanos, cuando se revela el Nuevo Testamento, se nos revela este mandamiento. En Romanos capítulo 13, versículo 9, dice el apóstol Pablo, no deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Bueno, Pablo, hablando a los hermanos en Roma, sobre el pagar tributo, pagar impuestos, honor, respeto, dice, no deban a nadie nada. Hermano, en deuda no debemos de deber a nada. Sí nos debemos algo. Y es una deuda que usted va a estar pagando, y es una deuda que yo voy a estar pagando hasta que muramos o hasta que Cristo venga. Mientras estemos en este mundo, tenemos esa deuda. La tenemos que cancelar día a día. Esa deuda es amarnos unos a otros. Y cuando nosotros nos amamos unos a otros y amamos al prójimo, dice que hemos cumplido la ley. Ahora, ¿por qué hemos cumplido la ley? Porque de eso depende toda la ley, hermanos. Fíjese,
Cuando la escritura dice no matarás, si yo amo a mi prójimo, no voy a quitarle la vida. Cuando la Biblia dice no robar, no robar, no mentir. Si yo amo a mi prójimo, yo no le voy a mentir, estoy cumpliendo la ley. Cuando la Biblia dice no robar, no asesinar, si yo a mi prójimo no le voy a robar, no lo voy a matar, estoy cumpliendo la ley. Cuando la Biblia dice no adulterarás, si yo amo a mi prójimo, no voy a adulterar. No voy a tomar la mujer de mi prójimo. Entonces, hermanos, cuando nosotros cumplimos este mandamiento, el amar a Dios y amar al prójimo, cumplimos la ley porque todo depende de eso. Recuerda cuando llegó aquel joven rico preguntando a Jesús, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Dijo Jesús, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Amarás a tu prójimo. No adulterarás. Honra a tu padre y a tu madre. Este joven dice, todo esto lo he guardado. Pero tenía un problema. No amaba a Dios, amaba las riquezas. Y ese fue el problema. En Gálatas capítulo 5, versículo 14 dice el apóstol Pablo, porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto, en el mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti. Queremos cumplir la ley. Resumido, amemos al prójimo. Y cuando amamos al prójimo, estamos cumpliendo la ley. Estamos obedeciendo el mandamiento. Porque cuando la Biblia dice no calumniarás. ¿A quién se calumnia? Es al prójimo. No matarás. ¿A quién se mata? Es al prójimo. Honra a tu padre y a tu madre. ¿A quién? Bueno, ese es mi prójimo. No te vengarás. ¿Con quién? Bueno, con mi prójimo. Todos los mandamientos dependen de esto. En Santiago capítulo 2, versículo 8, dice el hermano del Señor, si en verdad ustedes cumplen la ley realmente conforme a la escritura, harás a tu prójimo como a ti. Volvemos a ver aquí que Santiago nos aclara que si realmente cumplimos la ley, pues vamos a amar a nuestro. De ellos dos depende toda la ley, todos los mandamientos de Dios. Consideren los contextos de estos tres pasajes, hermanos, en su casa, los versículos que lo rodean, y usted se dará cuenta que todo depende de eso. Depende de nuestra relación con nuestro prójimo, de cumplir los mandamientos. La regla de oro, hermanos, que Jesús allá en Mateo 7:12 le dijo a sus discípulos. Mateo 7:12 dice, por eso, todo cuanto quieran que los hombres les hagan, así también hagan ustedes con ellos, porque esta es la ley. Hermanos, ¿cómo queremos que se nos trate? ¿Cómo quiere usted que su vecino lo trate? ¿Cómo quiere que su compañero de trabajo lo trate? ¿Cómo quiere que sus amigos de escuela lo traten? Bueno, si usted quiere que lo traten amablemente, cariñosamente, respetuosamente, entonces usted haga lo mismo. Pero si yo quiero que me hablen cariñosamente, pero yo hablo burlonamente o gritando o enojado, pues nadie va a hablarme cariñosamente. No puedo esperar que alguien me venga a hablar cariñosamente. Si usted cuando ve la necesidad de su prójimo va y le ayuda, bueno, cuando usted tenga necesidad
ese prójimo va a venir. Porque usted está aplicando la ley. ¿Cómo queremos ser tratados? ¿Cómo quiero que mis hermanos me traten? Con cariño, con respeto. Pues yo tengo que hacerlo. Pero si yo trato a mis hermanos con desprecio, con enojo, con ira, pues no voy a esperar que ellos me traten de esa manera. Hacer todo lo contrario. Por eso, hermanos, tenemos que aplicar la regla. La regla de oro va en amarás a tu prójimo como a ti. Tiene su base en este mandamiento. Si no amamos al Dios que nos hizo, mucho menos vamos a amar a nuestro. Es casi imposible, imposible. Decir que amo a Dios, si no, sería mentira. En Juan capítulo 4, versículo 1. Primera de Juan, primera carta del apóstol Juan, el capítulo 4, versículo 20 dice, si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Dice Juan, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no lo está viendo físicamente? Tiene a su prójimo, que es hecho imagen y semejanza de Dios, y lo odia, lo aborrece, pero dice amar a Dios. Decimos amar a Dios. Dice Juan, es un mentiroso. Eso no tiene consecuencia. No tiene una consecuencia lógica. ¿Cómo voy a amar a alguien que no he visto? Y aquel que estoy viendo lo odio, lo menosprecio, que es hecho a imagen y semejanza de Dios. Amando a Dios, la persona obedece todos los mandamientos de Él. Si realmente yo amo a Dios con todo mi ser, pues de hecho yo voy a cumplir todos los mandamientos de Él. En Juan 14, versículo 15, Juan 14, 15 dice, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Jesús le dice a sus discípulos, si ustedes me aman, ustedes van a guardar mis mandamientos. Entonces, si amamos a Dios, vamos a amar a nuestro. Y al amar a nuestro prójimo, vamos a cumplir todos los otros mandamientos que Dios nos manda. Versículo 23 sigue diciendo Jesús. En Juan 14, 23, Jesús le respondió, si alguien me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará. Y vendremos a él y haremos con él morar. Si le amamos a Jesús, ¿cómo lo demostramos? No es con hablar. La gente habla bonito. La gente se expresa bonito. Yo amo a Dios, yo quiero a Dios, yo doy todo por Dios. Pero muchas veces no es cierto. Cuando va la Biblia y Dios le dice amar a su prójimo, ya no. Ya no me gusta eso. Más si esa persona me ha hecho mal, entonces ya no quiero, ya no. Entonces, ¿cómo es que estoy amando a Dios? Si no estoy guardando sus mandamientos, no estoy guardando su palabra. Seriamente, solamente de boca, de palabra que estoy amando a Dios. Perdón, pero verdaderamente no lo estoy. El que no le ama no va a cumplir todos los mandamientos, sino solo los que le gusten y los que sean más fácil de cumplir. Que realmente muchas veces, hermanos, podemos cumplir muchos mandamientos en el sentido de que pues, no son tan difíciles, no son tan complicados. Por ejemplo, a tomar. Bueno, si nunca hemos tenido el vicio, no se nos complica, hermano. Por ejemplo, el fumar. Si no hemos tenido ese problema, no se nos hace difícil, hermano, cumplir esos mandamientos. Pero amar al prójimo, amar al enemigo, ese sí ya se nos hace más difícil y no lo queremos hacer. Pero no podemos cumplir, hermano, solo lo que nos gusta, como muchas religiones. Ellos quieren
cumplir y exigen cumplir lo que a ellos les gusta. Los pastores les encanta exigir el diezmo. Eso sí es agradable, que paguen el diezmo, es bonito. Que paguen las primicias, es bonito, eso sí me gusta. Pero amar al prójimo, allí no están cumpliendo, hermano. Porque quitarle lo poco que muchos tienen, hermano, eso no es amar. A esos pastores no les interesa eh, que esa feligrese coma o no coma, pero que le dé el diezmo, le está contento. Y predica, hay que amar al prójimo. ¿Lo está amando? No lo está amando. En Juan 14:24, Jesús dice, el que no me ama, lo contrario, no guardará mis palabras. Y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me. Ahora Jesús hace ver todo lo contrario. El que le ama guardará su palabra y su Padre lo va a amar. Y vendrá, hará morada con él, tendrá comunión con él. Si estamos guardando los mandamientos, tenemos comunión con Jesús, el Padre, con Jesús y el Padre y el Espíritu Santo. Ahora, si no guardamos los mandamientos, desde luego no tenemos ninguna comunión ni con Jesús ni con el Padre. Que las palabras que Jesús estaba hablando, el Padre se las había dado. Hay una relación entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Y si menospreciamos a uno, pues menospreciamos a los tres. Si amamos a uno, pues amamos a los tres. Y realmente, hermano, es un poco complicado esto porque fíjense, hay religiones que dicen, no, el Padre, Dios, pero no creen en Jesús, no creen en el Espíritu Santo. No pueden amar a Dios. Si esa palabra involucra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Están los tres. El escriba responde. Volvamos a Marcos, capítulo 12, versículo 32. Cuando Jesús le respondió al escriba su pregunta, ahora este escriba, fíjese lo que él responde. Y el escriba le dijo, muy bien, maestro, con verdad has dicho que él es uno y no hay otro además de él. Dice el escriba, maestro, con verdad has dicho, él es uno y no hay otro además de él. Este escriba vino para tentar y ver cuánto conocimiento Jesús tenía. No que la intención de los otros que habían venido para que en verdad se equivocara y culpara. La diferencia de este fariseo, pues, no era para ver en qué agarraba Jesús, pues quería ver qué tanto conocimiento tenía Jesús de la ley. Y al ver que Jesús responde bien, él se admira. Esto no debe extrañarnos, ya que Jesús desde temprana edad preguntaba y respondía con sabiduría. Él iba creciendo tanto en estatura como en conocimiento. Jesús lo vemos desde muy pequeño, desde la edad de 12 años. En Lucas capítulo 2, versículos 46 y 47, dice la escritura. Después de 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Recordemos que sus padres habían llegado a la fiesta. Después ellos regresaron pensando que Jesús iba con algún familiar. Después de 3 días de camino, no lo hallaron, regresaron. ¿Y dónde lo encuentran a Jesús? Y ese a Jesús lo encuentran en el templo, sentado en medio de los maestros, aquellos que conocían la ley. Los escucha, los está escuchando, lo que ellos están diciendo, lo que ellos están enseñando, pero también, fíjese, haciéndole preguntas. Imagínese, un niño de 12 años en medio de los maestros de la ley, de aquellos que enseñaban. Está atento a escucharle lo que ellos están enseñando, pero también les está haciendo preguntas para saber más. Versículo 47. Todos los que le oían estaban asombrados de su entendimiento y de su respuesta.
todos los que estaban ahí, los maestros, están asombrados del entendimiento que Jesús tenía y de las respuestas que él daba. Es ahora que este escriba viene y le pregunta a Jesús, responde a través de la palabra de Dios. Lucas 2:52 dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús iba desarrollándose como todo ser humano, porque él tiene un cuerpo físico. Era el Hijo de Dios, era Dios, pero él tenía un cuerpo físico como. Y al tener un cuerpo físico como el nuestro, hermano, crecía en sabiduría, crecía en estatura, crecía en gracia para con Dios y los hombres, que le estaba entregado en la palabra de Dios. Esto es lo importante de crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Hermanos, entre más nosotros conozcamos de la palabra, entre más conocimiento y más crezcamos en la palabra de Dios, más firme vamos a estar, más seguridad vamos a tener para responder ante cualquier persona. En Hebreos, el capítulo 5, versículo 11 al 14, el escritor a los hebreos está exhortando a los hermanos. Fíjese, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, puesto que ustedes se han hecho tardos para. Había un problema con los hermanos hebreos. Dice, tenemos mucho que decir. Sabemos que el judaísmo estaba haciendo mucho daño y los hermanos estaban poniendo oído y el escritor quiere hacerles entender, pero se ha hecho difícil de explicar. ¿Por qué? Porque ellos se han hecho tardos, se han hecho duros para oír. Versículo 12 dice, pues aunque ya deberían ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Ustedes ya deberían de ser maestros, ya deberían de estar enseñando a otros y más bien están retrocediendo. Se les tiene que enseñar los primeros elementos. Imagínense un hermano de 10, 15 años que todavía se le estén enseñando el arrepentimiento, la fe, el congregarse. Si ya debería ser maestro, pero no ha crecido. No quiere crecer. Versículo 13. Porque todo el que toma leche, solo leche, no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es. Bueno, hermanos, el ejemplo que el escritor nos pone es como al niño que se le da leche. Usted no le puede dar a un niño comida sólida, que lo puede matar. Dele a un niño de 3, 4 meses, frijoles, arroz y estas cosas, ¿no? Lo puede matar. Hay que darle leche. No le puede dar alimento sólido. El niño se mantiene con la leche de pecho o de la que dan, pero no puede comer alimentos sólidos, le puede hacer. Y así hay muchos hermanos que tienen mucha edad de ser cristianos, pero no han crecido. Siguen siendo niños. Versículo 14 dice, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por las prácticas tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. El alimento sólido es para los adultos, los cuales ya tienen el sentido ejercitado y puede discernir entre el bien y el mal. Hermano, el niño no puede discernir entre el bien y el mal. Un niño de 2, 3 años, hermano, puede ver un caramelo en el suelo sucio y lo lleva a la boca, que él no discierne, que eso le puede hacer daño. El niño, alguien que no lo conoce, le puede dar un juguete y el niño se va con él, que el niño no discierne que puede hacerle daño. Ya un adulto sí discierne. Pero lamentablemente, hermanos, muchos de nosotros seguimos siendo niños. No discernimos entre el bien y el mal.
Imagínense, hermanos, de 10, 12, 15 años, 20 años, todavía pensando si el dejarse reunir es pecado o si tomar un trago de licor es pecado. Imagínense, no discierne entre el bien y el mal. El crecer es para nuestra salvación. En primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice el apóstol Pedro: deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Debemos de crecer. Debemos cada día estar creciendo, escudriñando la palabra de Dios, porque es para nuestro provecho, es para nuestra salvación. Todos queremos la salvación, pero ¿qué tanto esfuerzo estamos haciendo por crecer para esa salvación? Y para estar preparado para presentar defensa a aquellos que nos pidan. En primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Primera de Pedro 3:15 dice el apóstol: si no santifican a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que los demande, razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo como en segundo lugar. ¿Por qué debemos de crecer para nuestra salvación? ¿Por qué debemos de crecer? Para estar preparados y para presentar defensa ante todo aquel que nos demande la esperanza que hay en cada uno de nosotros. Y es, hermano, lamentablemente, hermanos que tienen 10, 12 años y que son fieles, están en las reuniones sirviendo al Señor, y alguien le pregunta: ¿y por qué vas a la iglesia? ¿Por qué vas a la reunión? Y dice: porque me gusta. Eso no es estar preparado para presentar defensa. Tenemos que estar preparados. Cuando nos hacen una pregunta, ¿qué respondemos? ¿Qué respondemos? ¿Estamos preparados para responder? O decimos: espere, voy a preguntarle a mi predicador. Que mucho eso dice. Voy a preguntarle a mi predicador. Voy a preguntarle al hermano. No, hermano, usted tiene una responsabilidad. Usted debe de glorificar a Dios. ¿Y sabe cómo glorifica a Dios? En su corazón, estando preparado. Para cuando alguien le pregunte, usted responda. Pero no responda según usted piensa. Porque muchas veces respondemos: es que yo pienso, es que yo creo. No, Jesús no está diciendo eso. Jesús responde con las escrituras. Usted debe responder con las escrituras. Sin embargo, probablemente se dio cuenta que Jesús es un verdadero maestro y que sí habla en verdad, ya que estas palabras indican honestidad por parte de este escriba. Este escriba reconoce y confiesa que Jesús contestó bien la pregunta que él le hace. Expresa su admiración por Jesús. Él expresa su admiración por lo que Jesús ha respondido. Volvamos a Marcos 12, versículo 33. Marcos 12, 33 le dice: y que amarle a él con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda la fuerza, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Dice la respuesta, hermano, de este escriba. Maestro, has contestado bien, porque es cierto, es la verdad. Amarle a él con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda la fuerza, amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y los sacrificios que hagamos. No, ese es lo más importante, no los sacrificios y los holocaustos que hagamos. Este escriba se da cuenta que lo que Jesús dijo es más importante que todos los holocaustos y sacrificios que ellos ofrecían. Esta es una gran verdad por parte de este escriba. ¿De qué vale holocausto, sacrificio si no se ama a Dios? Dios reclamó mucho al pueblo en Jeremías, en Isaías, en Malaquías, hermano. El pueblo ofrecía sacrificio, pero Dios no los aceptaba porque no amaban a Dios.
Él secunda lo que Jesús había dicho, expresando así su aprobación de esta gran revelación del Señor que ha declarado en estos versículos. Esto debería de haber causado un impacto en las demás personas, que un intérprete de la ley esté aprobando lo que Jesús dice. Espera, hermano, algo a favor de Jesús. Que imagínese un intérprete de la ley, alguien que conoce la ley, que la gente respeta, que la gente admira, y este intérprete da la aprobación a lo que Jesús acaba de decir, pues eso podía impactar y debería impactar. Aunque para los otros fariseos eso no iba a ser del agrado de ellos, que ellos están buscando cómo destruir a Jesús y este está alabando a Jesús. Lo que aquí dice este escriba sin duda sorprendió a los demás maestros judíos presentes en esta ocasión. No les complacería, no estarían contentos con esta respuesta que este escriba está dando a los demás, porque los demás quieren destruirlo. Y este escriba más bien está diciendo, alabando a Jesús, pues era todo lo contrario a lo que ellos estaban haciendo. Reconoce públicamente que el amar a Dios y al prójimo es superior a la simple ejecución de los sacrificios de los animales, como ellos lo estaban haciendo. Cuando que ellos estaban pagando todo lo del día, no se les escapaba nada. Pero la misericordia, ¿dónde estaba? Como bajo la ley de Moisés se mandaba los sacrificios de animales. Bueno, bajo la ley de Cristo no se nos demanda eso, pero se nos demanda más. Se le demanda a la persona que sacrifique totalmente al Señor y si lo ama, lo haremos, hermanos. En Romanos capítulo 12, versículo 1 dice, por tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten su cuerpo como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional, lógico de ustedes. ¿Qué pide Dios de nosotros, hermanos? Nuestro cuerpo. No que lo vayamos a sacrificar en un fuego y a morir, ¿no? Un sacrificio vivo, un sacrificio santo. ¿Qué es lo que Dios hace? ¿Qué es lo que Dios le hace? En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice el apóstol, también ustedes como piedras vivas, sean edificados como una casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesús. Dios pide nuestra vida. Dios pide a todo nuestro ser. Sacrificios espirituales que le agraden. Hebreos capítulo 13, versículo 15 y 16, dice, por tanto, ofrezca continuamente mediante él el sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Versículo 16. Y no se olviden ustedes de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Qué pide Dios? Sacrificio, fruto, que le cantemos, que le alabemos, pero con nuestros labios. Y que no nos olvidemos de hacer el bien, de la ayuda mutua al prójimo. Tales sacrificios agradan a Dios. Dios se complace en esos sacrificios. Hay que sacrificarse totalmente al Señor, entregarse totalmente al Señor. En Lucas 14, 33, Jesús dijo, así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todas sus posesiones, no puede ser mi discípulo. Si no renunciamos, hermano, a todo lo que tenemos, no nos entregamos completamente al Señor, no le vamos a poder seguir. No podemos ser sus salvos. ¿Por qué el joven rico que llegó a preguntar por la vida eterna no pudo seguir a Jesús? Bueno, porque había algo que le estaba estorbando. Había algo que él no quería despojarse. Y era su dinero. Era rico. Y por eso no siguió a Jesús. Se fue triste. Porque ese era un obstáculo. Si, hermanos, hay algo que nos obstaculice, pues no podemos entregarnos totalmente. Y Dios quiere que nos entreguemos totalmente. Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice el apóstol Pablo, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. La vida que Pablo ahora seguía no era para agradarse, no era para su deleite. Ahora era gobernada y guiada por Cristo. Nuestra vida, hermano,
No es para nuestro deleite, no es para lo que yo quiero, sino para lo que Dios quiere. Por eso en Hechos capítulo 20, versículo 22 al 24, dijo Pablo: ahora yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucede. Pablo dice: voy a Jerusalén, no sé qué me va a suceder. Dice el 23: salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicción. Solo sé, dice Pablo, que el Espíritu Santo me dice: Pablo, allá te esperan cadenas y aflicciones. Pero dice el apóstol Pablo, versículo 24: pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Ya mi vida no es para mí, es para el ministerio del cual me llamó el Señor. Yo a veces he dicho, hermanos, ¿qué pasaría si un día domingo, pues, vamos a la reunión y nos dijera: mira, ahí nos está esperando en una esquina, hay un hombre con una pistola? O si fuéramos a predicar el evangelio a una parte y nos dice: no, ahí están hombres que lo van a asaltar. Iríamos. ¿Qué sacrificio estamos dando a Dios? Jesús vio la honestidad de este escrito y Jesús respondió. Volvamos a Marcos 12:34. Viendo Jesús que él había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Después de eso, nadie se aventuraba a hacer más. Ahora Jesús le responde. Es interesante notar cómo Jesús responde a este escriba que viene a él para aprender. Jesús le dice que había respondido sabiamente. La frase "no estás lejos del reino de Dios" nos muestra que este escriba había reconocido una verdad muy esencial para la salvación. Y si este escriba había reconocido esta verdad, pues podía llegar a la salvación. Jesús sabe lo que hay en el corazón de cada persona. Y Jesús sabe lo que hay en el corazón de este escriba. Por eso Jesús le dice: no estás lejos. ¿No? En Juan 2, versículo 25, dice: no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque él conocía lo que había en el interior. Jesús sabía el corazón de este. Marcos nos informa que ya nadie osaba preguntar. Estamos seguros que estas personas se dieron cuenta que no iban a poder contra Jesús y por esta razón lo dejan en paz por algunos momentos. Que si usted ve todo este capítulo, hermano, es de pregunta y pregunta y pregunta para poder para ver en qué pueden tomar a Jesús. Pues en vez de atrapar a Jesús, lo que están recibiendo es derrota tras derrota y exponiéndole a la ignorancia ante el pueblo por las respuestas tan sabias y verdaderas que Jesús les está dando en cada caso. No habían podido cumplir su deseo, atrapar a Jesús con sus preguntas tentadoras. Conclusión. Jesús vuelve a salir victorioso sobre los que le quieren atrapar, tentar. Por eso es que con Jesús nosotros somos más que victoriosos. Con Jesús tenemos la victoria. Romanos 8, versículo 37. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Debemos crecer en el conocimiento de nuestro Dios para poder vencer siempre. Así como Jesús siempre vence. Así como lo hizo Jesús desde pequeña edad. Él estaba creciendo tanto en estatura como en conocimiento. Crezcamos y cumplamos la ley de Dios. Amar a Dios con todo nuestro ser y amar a nuestro pueblo como a nosotros mismos. Que Dios nos bendiga.